La interpretación constitucional por Tomás Bustamante. Tomás Bustamante Borges es un abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con una especialización en Derecho Constitucional de la misma universidad. Borges cuenta con una amplia experiencia en Derecho Constitucional por su trabajo en distintas entidades del sector público como la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Bienestar Familiar y el Consejo Superior de la Judicatura. Su texto, La interpretación constitucional, es un artículo académico publicado en el 2006 en la revista Universitas de la Pontificia Universidad Javeriana. Cabe destacar que al momento de su publicación, Bustamante era estudiante de octavo semestre de Derecho. En cuanto a su estructura, el texto cuenta con una introducción, 3 argumentos y la conclusión. En el primer argumento, Bustamante abarca la interpretación y la interpretación constitucional, esto a través de 4 apartados. El primero de ellos, el problema de la interpretación; el segundo, los límites al interpretar; el tercero, la constitución política; y por último, la complejidad de la interpretación constitucional. Como segundo argumento, Bustamante analiza 2 casos llevados ante la Corte Constitucional y sus respectivos argumentos. Estos son la situación carcelaria en Colombia y el desplazamiento forzado. Por último, en el tercer argumento, Bustamante habla sobre por qué la Corte Constitucional es antiformalista y por qué esta es la mejor manera de solucionar este tipo de conflictos. En esta primera parte del texto, Bustamante brinda al lector una breve definición de lo que es la interpretación constitucional. Esta definida como el análisis de los operadores jurídicos que hacen parte de la Corte Constitucional y de la realidad a la luz de la Constitución política. Igualmente hace la salvedad de qué es la realidad, que en este caso es el contexto social, económico y político de Colombia al momento de la elaboración del texto. En cuanto al primer argumento, Bustamante empieza por establecer por qué la interpretación es esencial para el derecho, y esto es porque para que éste produzca efectos es necesario que alguien lo interprete. Sin embargo, dice que la interpretación en la comunidad jurídica es problemática porque no hay un consenso sobre cuándo y cómo debe interpretarse el derecho ni cuál es el alcance de la interpretación. Es así como Bustamante presenta 2 perspectivas. La primera es que para algunos solo se interpreta cuando hay ambigüedad y oscuridad, y esto para evitar la incertidumbre y el desorden en el sistema jurídico. La segunda es que la interpretación es inevitable porque la claridad de la ley no es más que una ficción insostenible en la práctica, y por lo tanto todo ejercicio de interpretación implica la creación del derecho. Esta es la posición que él sostiene en su texto. A partir de esta definición se exponen ciertas características de la interpretación. La primera es que es un acto creativo que supone la voluntad y comprensión del intérprete y en ese sentido no es objetivo. La segunda es que todos los operadores jurídicos son creadores del derecho al interpretar. La tercera es que los textos jurídicos tienen varios significados lingüísticos y por último las razones que inspiran al intérprete a establecer un significado específico son diversas y dependen de las circunstancias espaciotemporales en las que éste se encuentre. El autor aclara que cuando se trata de un juez la libertad de interpretación es más restringida que cuando se trata de un abogado, pero también establece que hay algunos criterios que el intérprete debe tener a la hora de atribuir un significado. De aquí se deriva el criterio de razonabilidad o conveniencia del significado escogido. Para explicar este concepto, Bustamante utiliza la dignidad humana en la Constitución de 1991. A modo de ejemplo, Bustamante utiliza la concepción que tendría un conservador católico sobre la dignidad, que sería la condición humana que se encuentra en concordancia con la voluntad de Dios. Sin embargo, aunque esto sería una interpretación respetable, no se encuentra de acuerdo con la filosofía laica de la Constitución de 1991, y en ese sentido no es razonable. De ahí se concluye que la interpretación no puede sobrepasar las circunstancias del caso concreto ni la Constitución política. En este segundo apartado, Bustamante abarca los límites al momento de interpretar. Para él, el intérprete debe interpretar tanto la norma como los hechos que esta misma pretende regular, y en ese sentido hay 2 elementos, la norma y los hechos. En cuanto a los hechos, Bustamante dice que por ser situaciones fácticas concretas hace que su interpretación sea más completa porque no se pueden repetir. Por ello, es mejor remitirse a la norma. Ahora, hablando de la norma, estas son creadas para que puedan abarcar todos los posibles casos que la misma pretende regular. Sin embargo, el intérprete se puede ver enfrentado a 2 situaciones. La primera de ellas es que el intérprete se vea enfrentado a que la norma encaje perfectamente al caso. En ese sentido, todos los elementos se encuentran cubiertos por la misma. La segunda es que la norma encaja parcialmente, es decir, existen elementos que no están contemplados por la norma. De esto, el intérprete tiene 2 opciones. La primera es desatender las particularidades del caso para que esto se adapte a la norma, y para ello resulta útil el elemento gramatical, que es entender el significado de las palabras contenidas en la norma, o el elemento histórico, que consiste en qué es lo que el legislador pretendía al momento de crear la norma. La segunda es tomar en consideración dichas particularidades para que la norma sea lo que se adapte a los hechos. Y aquí es importante tener en cuenta el elemento sistemático o el elemento teleológico.
Ahora, adentrándose un poco más en la interpretación constitucional, para el autor la constitución política es una barrera para el intérprete en razón de la supremacía constitucional, es decir, que la norma constitucional prevalece sobre cualquier otra que le sea contraria. Supone dos ideas de este principio. El primero es la existencia del control constitucional y la segunda es la Constitución como fuente suprema del derecho. Sobre el control constitucional se expone la idea de que los jueces pueden dejar sin efecto la ley emanada por el legislador cuando éste tiene el poder soberano a hacer la ley. Sin embargo, para el autor, cuando se ejerce el control constitucional, el juez no hace más que establecer límites al poder legislativo e indirectamente al ejecutivo. Ahora, hablando de la Constitución como fuente suprema del derecho, norma de normas, el autor dice que esta idea ha tenido un problema en su aplicación porque supone una transformación de las fuentes del derecho. La Constitución de 1991, en su artículo 4, reconoce que la Constitución tiene una eficacia directa, lo cual implica que esta en su totalidad es una norma jurídicamente obligatoria. Esto vincula a todos los jueces y operadores jurídicos. De allí se concluye que la Constitución y las sentencias emitidas por la Corte Constitucional que interpretan la Constitución son verdaderas fuentes del derecho. Todo esto ha llevado al fenómeno de constitucionalización del derecho, es decir, que todas las normas deben analizarse a la luz de la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional. Por ello, se ha modificado el criterio de validez de las normas, ya que no se prefiere el procedimiento de creación, sino a la compatibilidad de las mismas con la Constitución. En este último apartado, el autor habla sobre la complejidad de la interpretación constitucional, porque esta requiere una interpretación especial. La razón de esto es porque tiene unas nociones muy abiertas, es decir, no tiene contornos definidos, son principalistas, no tiene una estructura básica de regla y existen tensiones normativas, es decir, la norma no establece una preferencia entre principios. De ahí, el autor concluye que no hay soluciones únicas, pues un derecho puede tener un significado en un caso y uno completamente distinto en otro. La interpretación constitucional se vuelve un instrumento por medio del cual un sinnúmero de sujetos buscan tener un espacio en la comunidad jurídica. El intérprete puede acudir a cualquier método de interpretación y no existen interpretaciones correctas o incorrectas. Este segundo argumento habla sobre el estado de cosas inconstitucional, ello a través de la sentencia T-153 de 1998, donde la Corte analiza dos procesos de tutela que tienen una acusación común, las condiciones de hacinamiento presentadas en las cárceles. Tras el planteamiento del problema jurídico que gira a la vulneración de los derechos fundamentales de los internos, la Corte ordena una inspección judicial, por medio de la cual concluye que las cárceles se han convertido en centros donde se violan derechos fundamentales, conduciendo al estado de cosas inconstitucional. En este segundo caso se analiza la sentencia SU 1150 del 2000, en donde se analiza el desplazamiento forzado. Aquí, tras el planteamiento del problema jurídico, la Corte hace un análisis desde la perspectiva histórica y sociopolítica. Así, concluye que el desplazamiento forzado conduce a una violación múltiple y masiva y continua de derechos de las personas obligadas a migrar, y esta violación implica igualmente la violación de múltiples derechos humanos y del derecho internacional, lo que conduce a un estado de cosas inconstitucionales. En medio de estos ejemplos, el autor concluye que la Corte Constitucional es antiformalista y que ante estos casos complejos sigue cierto proceso. Primero, establece el resultado al que quiere llegar, el propósito, y todo lo hace para defender los derechos fundamentales. Segundo, escoge los medios que va a utilizar para alcanzar el resultado, como lo es la historia y la sociología. Tercero, la Corte toma en cuenta las condiciones sociales para ir perfilando el fallo teniendo en cuenta las circunstancias de los hechos. En este caso, se desentiende el contexto económico, enfatizan las condiciones indignantes de los reclusos y los desplazados. Y finalmente, en su fallo, la Corte tiene en cuenta la Constitución política. Con esto se comprueba que la Corte Constitucional es antiformalista, pues le da un tratamiento distinto a ambos casos. Al emplear el término de estado de cosas inconstitucional, demuestra que el texto jurídico es insuficiente para abarcar los casos, y por ello, la Corte hace prevalecer los hechos sobre la norma. Por último, el autor concluye que a partir de la Constitución de 1991, la Corte ha logrado que la Constitución tenga una verdadera fuerza normativa y por lo tanto se aplique a casos concretos. Igualmente, la Corte Constitucional ha abandonado las posturas tradicionales que no son eficientes y carecen de aplicación en el contexto actual. Este texto resulta pertinente con la clase, pues el autor muestra las particularidades de la interpretación constitucional, da una noción de la importancia de este tipo de interpretación en nuestro contexto, en el contexto colombiano, y a partir de él mismo es posible entender cómo funciona la interpretación al interior de la Corte Constitucional, que se ve reflejado a través de sus sentencias. A modo de conclusión, en mi opinión, el texto está muy bien estructurado, toda vez que cuenta con múltiples divisiones que permiten que se aborde el tema de la interpretación constitucional desde sus orígenes, desde lo macro, la interpretación, a lo micro, la interpretación constitucional en particular. Igualmente, es muy fácil comprender el texto, pues el autor emplea múltiples ejemplos que permiten que el lector pueda aplicar y aterrizar los conceptos de la lectura a la realidad. A pesar de esto, tengo que decir que la lectura habría sido mucho más enriquecedora si algunos de los conceptos y ejemplos
los hubiese elaborado con la misma rigurosidad que el resto del texto, pues en muchos casos estos son solamente mencionados.